Hola amigos, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. En esta ocasión estamos con Emilio de Santos, usted ya lo conoce, él es experto constitucionalista. Emilio, gracias. Quisiera preguntarte, esta semana el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para que se les sustituyera a las personas desempleadas los $600 que estaban recibiendo por concepto de desempleo, que se sustituyera por $400. Después leímos que ya no iban a ser 400, sino $300. Quiero preguntarte, ¿cómo está esto, ya que el Senado aparentemente ya se fue de vacaciones? Y también quiero preguntarte sobre el estímulo económico que supuestamente se iba a volver a dar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues sí, se escuchó que ya el Senado se fue de vacaciones. Hubo una gran controversia porque no se aprobaba eso, lo que toda la gente estaba esperando, su estímulo fiscal, y que se continuara con laboralmente con los $600. Ante esta situación, y ante el Senado haberse retirado a vacacionar, pues no se va a aprobar lo de los 1,200 y quedó un poquito débil esto de los $400 en lugar de los 600 o hoy 300. Sobre ese tema, realmente debería ser una ley la que previera si van a ser los 400 y los 600, que realmente es parte de la discusión entre el Senado, de los republicanos del Senado y el Congreso de esa aprobación. Si los aprobó así en orden ejecutiva, podría ser, podría ser válido, vamos a llamarle así, ante la emergencia y otorgarles. El problema está en que esos 400, pues 300 eran del gobierno federal y 100 de los estados, y eso pues los va imponiendo, pero los estados no tienen por qué pagar esos $100, entonces a lo mejor van a ser los únicos 300. Eso es en ese aspecto. En el aspecto de los 1,200, pues definitivamente no se aprobó nada. Se han culpado que a los partidos o que los demócratas, que los republicanos. La realidad es absoluta de que hace meses que ya pasó esos estímulos, incluso lo de los $600 y los 1,200 que íbamos a recibir porque tenemos necesidad, la población, de recibir esa ayuda porque la situación económica es muy difícil. Definitivamente eso no quedó, ni tampoco lo resolvió el presidente. Ahora sí, en una de sus órdenes ejecutivas completamente anticonstitucional y además absurda, porque él decía, ya no van a pagar impuestos, voy a las empresas que les voy a dar plazo para no pagar impuestos, entonces cada empleado, si le retenían impuesto, pues va a recibir su cheque completo. Por decir un ejemplo, no son porcentajes exactos, pero para ejemplificar, si alguien recibía $500 y le retenían 100 de impuesto y de seguro social, está recibiendo 400. Según lo que demagógicamente se manifestó, es que iba a recibir los 500 exactos, pero eso no está bien, no es correcto ni es factible. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es diferir esos 100 para que los patrones lo pagaran. Si los patrones no les quitan los 100 a esos trabajadores, pues lo va a tener que pagar el patrón y pues definitivamente no va a querer, porque el Servicio de Rentas Internas, el IRS, le va a cobrar los $100, aunque no se los haya retenido al trabajador. Así está estructurada la ley. Entonces esto se manifestó como que ya les ha dado, como que iba a ser dinero en el bolsillo para los trabajadores, que es una mentira. Es una mentira, estuvo mal, independientemente de la ilegalidad o anticonstitucionalidad de esa orden, pues está mal estructurada, no va a funcionar. Lo que debía funcionar es que ya se aprobara esa ley, pero como bien mencionabas, pues ya se fueron de vacaciones los senadores. O sea, entonces quiero entender que las órdenes ejecutivas que emitió el presidente sobre lo que tú mencionabas y sobre los 400 que después se convirtieron en 300, ¿necesitan la aprobación del Congreso o no? Sí requieren la aprobación del Congreso, pero entendiendo que hay una emergencia, sí sería válida o aceptable la orden ejecutiva para esos 400 o $300. Sería aceptable por la situación de que no se ha aprobado esa ley. Pero cuando tú mencionas que la cuestión de los impuestos no van a ser retenidos, esa orden ejecutiva puede entrar en vigor de cualquier manera. No, es inefectiva, no es propia, además de la inconstitucionalidad y ilegalidad, no, es prácticamente imposible. A los trabajadores les van a descontar los impuestos que tienen y el seguro social que tiene conforme a la tarifa, conforme a la ley. No puede hacer eso porque en realidad
está diciendo que está difiriendo el pago de ese dinero, pero pues, diferir no quiere decir que sean exentos. Está perfectamente mal hecha, mal fundada y mal estructurada esa orden ejecutiva. Fue para que la gente se emocionara y creyera que el presidente les iba a permitir tener más dinero, pero no va a haber más dinero. Ningún patrón va a aceptar no retener impuestos si sabe que después los tuviera que pagar. Y entonces con la orden ejecutiva, hablando de los 400 que se convirtieron en $300, ¿esa orden ejecutiva sí pudiera entrar en vigor a pesar de que el Congreso está de vacaciones? Sí, sí podría entrar dándole el beneficio de que fue una emergencia porque sí requieren esas personas ese dinero y pues podría entrar en esa forma porque realmente está prolongando una ley que les había dado los 600. Si nos ponemos muy estrictos, podía prolongar la ley en 600, pero como los senadores quieren quitar $200, pues la puso en 400 el presidente para que, pues digamos, sea congruente con lo que pensaban los republicanos en el Senado. Pero pues sí, esa sí puede funcionar. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar con todo lo que está sucediendo de esta situación económica? ¿Tú piensas, por ejemplo, que todo esto, no se están poniendo de acuerdo tanto los republicanos como los demócratas? ¿Se va a alargar esto hasta que lleguemos a las elecciones? La gente se va a quedar sin estímulos económicos, por ejemplo. Pues sí, porque en realidad, bueno, ahorita está hablando un poco, pues vulgarmente, vamos a decirlo en términos, la pelotita está del lado del Senado, controlado por los republicanos. El Congreso ya hizo su ley y la pasó a aprobación a la Cámara de Senadores. Ahí está detenido y las negociaciones no han avanzado, siguen en esa situación y pues definitivamente sí se va a sufrir con que no hay ese dinero porque no han llegado a ningún acuerdo las partes. Pero sí se va a manejar el tema político, o sea, para en el periodo de elecciones. Pues es que si llegamos a las elecciones va a ser trágico para la gente. Creo que deberían haber sido un poco más, tener un poco más, digamos, pues, de sentido común o corazón para arreglar este problema. La gente realmente, la pandemia no está afectando económicamente. La gente sí necesita ese estímulo y lo están reteniendo el Senado controlado por los republicanos. Realmente es una situación sumamente penosa, pero pues yo no sé para qué lo están alargando, si creen que los va a beneficiar. Esto no les va a beneficiar en las elecciones. Perfecto. Emilio de Santos, él es experto constitucionalista. Emilio, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, otra de los comentarios que está ahorita reciente es la otra supuestamente nueva orden ejecutiva que no va a permitir dejar entrar a los ciudadanos americanos y a los residentes si el inspector de la aduana considera que está enfermo, que tienes COVID o que lo haya tenido. Obviamente yo creo que no son médicos para determinar eso y eso sí es completamente anticonstitucional el no dejar entrar a los ciudadanos americanos de Estados Unidos. Podrán decir que pues, mandarlos a un hospital o mandarlos en cuarentena, eso sí, pero es completamente anticonstitucional. Es absurdo que no los quieran dejar entrar. El problema es con los residentes permanentes, que muchos, pues, sí podría ser, porque ya no son ciudadanos y sí podrían impedirles la entrada. Desafortunadamente, mucha gente cree que por tener residencia permanente tienen todos los derechos y no es así. Incluso, pues ya ves que pueden ser deportados, puede cancelarse su residencia. Y pues en este caso, y sobre todo las gentes que han estado aprovechando eso y cruzando la frontera cuando no se debía estar cruzando más que para cosas esenciales, pueden sufrir consecuencias muy graves. Pues, como dices tú, todavía corren el riesgo de que, pues, incluso de que se les retire este beneficio, ¿no? Sí, incluso si han hecho algo que es infame, totalmente inaceptable y vergonzoso, si han deportado, esta administración ha deportado a veteranos de guerra, residentes permanentes, por alguna infracción que han tenido o cosas, los han deportado después de servir en el ejército. Imagínate qué puede pasar con alguien pues, sin tener esas calificaciones tan altas como haber servido a nuestro país en la milicia, ¿verdad? Claro. Emilio, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, pues vamos a seguir esperando a ver qué sucede con esta situación y pues esperar a ver cuándo estos políticos pues se deciden realmente ayudar a la comunidad. Gracias, Emilio. Gracias, muy amable.